En esta plática, continuando con sanidad interior y liberación, es necesario que conozcamos también por qué es que estamos con problemas en la actualidad. Es necesario conocer el pecado original. El pecado original es necesario conocer qué sucedió allá en el Edén, qué perdimos, cuál es el plan de Dios. Y entonces, para poder entrar ahí, hermano, es necesario entrar desde el Génesis, ya que el plan de Dios es que vivamos en su presencia para siempre. Para eso fuimos creados, fuimos destinados para estar en su presencia. Pero por lo que pasó en el Edén, estamos en un combate espiritual. Es necesario que para llegar al cielo, hermano, ahora tengamos que tener un combate espiritual, porque nosotros perdimos muchas cosas allá en el paraíso, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Eso es lo que vamos a tratar. Y yo te pregunto, hermano, ¿dónde crees tú que estaba Dios antes de que todo fuera creado? ¿Dónde estaba Dios antes de que todo fuera creado? ¿Dónde te imaginas? Y es que como no había espacio, no existía nada todavía, todo empezó a existir hasta que Él en su amor incondicional quiso compartir su gloria con nosotros. Él quiso compartir su gloria con nosotros, y así nos lo relata el libro del Génesis. Ahí nos relata que Dios creó al mundo y por último creó a la criatura a su imagen y semejanza. Y esta criatura, el hombre representado en Adán y Eva, esta criatura estaba destinada a recibir todo su amor. Mira, hermano, qué maravilloso es Dios. Él quería compartir el amor. Y eso lo dice el Vaticano I, el Concilio Vaticano I. Mira, es un párrafo del Concilio Vaticano I, cómo resume él lo que sucedió allá en el Edén. Este único Dios verdadero en su bondad y omnipotente virtud, no para aumentar su gloria ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección mediante los bienes que distribuye a las criaturas, con decisión plenamente libre, simultáneamente desde el principio del tiempo, sacó de la nada una y otra criatura, tanto la espiritual como la corporal, es decir, la angélica y la material, y luego la criatura humana, como partícipe de una y otra al estar constituida de espíritu y de cuerpo. Mira cómo lo dice el Concilio Vaticano I. Yo quisiera hoy invitarte a que te imaginaras por un momento ese primer hombre y esa primera mujer allá en el paraíso. Imagínate, hermano, imagínate cómo estaban ellos. Tratemos de contemplar ese primer hombre y esa primera mujer, que son los prototipos de la raza humana. Ellos vivían en un lugar llamado paraíso. La palabra nos refiere que vivían en perfecta armonía con el Creador y la naturaleza. Ellos tenían una familiaridad y sencillez en el trato con Dios. La palabra dice que Dios bajaba a hablar con ellos. Había una armonía entre ellos mismos.
entre Adán y Eva, el trato con Dios estaba bueno, había una armonía con los animales, con la naturaleza. Y la palabra nos va refiriendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo no sé si tú sabes qué es imagen y qué es semejanza. La imagen es la figura o representación de una cosa. Es decir, hermano, imagen es una especie de copia de algo original. Imagínate, nosotros entonces somos la copia de Dios, somos la representación de Dios. Es una dignidad, hermano, que perdimos en el paraíso. Y somos semejantes a Él. Ser semejante a Dios implica que algo se parece a una persona o alguna cosa. Imagínate que nosotros nos deberíamos de parecer a Dios porque somos su imagen, somos la figura, somos la representación de Él aquí en el mundo. Por eso San Pablo en Colosenses 1:15 nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Así deberían de decir de nosotros, que somos la imagen visible del Dios que no podemos ver. Entonces, imagen y semejanza, así nos creó nuestro Padre Celestial, para que nos pareciéramos lo más posible a Él, para participar de su misma vida divina, sin ser Dios por esencia, sino por gracia, parecernos lo más posible a Él. Hermano, mira cómo el propósito de Dios es que nos parezcamos lo más posible a Él. Ese era el plan original de ese Padre bueno. Y como vamos a ir viendo en la plática, se perdieron muchas cosas allá en el paraíso, y es necesario ir recobrando toda esa imagen y semejanza, porque nuestra naturaleza quedó lastimada, ya que no estamos igual como estaba Adán y Eva. Solamente Jesús que es el nuevo Adán, Él es la imagen que tenemos que ser ahora, y María Santísima sin ese pecado original. Ellos no batallaron en ese combate espiritual que San Pablo nos invita, que es un combate espiritual contra huestes y potestades, principados de maldad. ¿Y en qué características del hombre crees tú, hermano, que encontramos esta imagen y semejanza de Dios? ¿En qué consistía esa imagen y esa semejanza de Dios? Habían semejanzas internas y semejanzas externas. Las imágenes y semejanzas externas estaban destinadas por Dios para que nosotros mandáramos la creación. Mira, hermano, cómo estábamos destinados nosotros a mandar la creación. Y eso lo dice el primer capítulo de Génesis, y nos dice: y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Palabra de Dios. Mira, hermano, nosotros estábamos destinados por Dios para mandar la creación. Otra imagen y semejanza es que nosotros poseemos un alma. Hermano, el alma está formada por la inteligencia y está formada por la voluntad. El alma no la tienen los animales, hermano. Esa es una diferencia. Por eso es que nosotros nos parecemos a Dios, porque tenemos un alma, tenemos inteligencia, tenemos una voluntad que nos permite tomar decisiones morales para vivir en una sociedad. Hermano, ahí en la voluntad y en la inteligencia vamos a ir viendo paulatinamente todo eso, cómo funciona nuestra alma,
cómo funciona, qué papel juega, cómo actúa nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Lo vamos a ir viendo paulatinamente conforme vayamos avanzando en este curso de sanidad interior. Pero la mayor característica de imagen y semejanza con Dios era la mayor característica es que nosotros los seres humanos representados en Adán y Eva poseían ellos algo que no era de ellos precisamente de su naturaleza, sino que era algo sobrenatural, y eso se llama la gracia santificante. La gracia santificante, hermano, es la misma vida de Dios. Imagínate, la misma vida de Dios, un organismo sobrenatural que estaba ahí en nuestro espíritu. La gracia santificante es la misma vida de Dios, ese organismo sobrenatural que estaba injertado ahí en nuestra alma. Hermano, nosotros, según la escuela que miremos, la palabra nos dice que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, pero hay otras clasificaciones donde ponen que solo tenemos cuerpo y alma, pero la parte inferior del alma es la voluntad y la inteligencia, y la parte superior del alma es el espíritu. Recuerda, hermano, que el espíritu es esa área donde Dios viene a través de la Trinidad, a través del Espíritu Santo, y nos va a dar, por medio de la gracia santificante, por medio de las virtudes teologales y cardinales, y por los medios de los dones espirituales, y por medio de la gracia, nos viene a dar mensajes. Esa área del Espíritu es el área donde tenemos comunión con ese Padre bueno, es donde el Espíritu Santo nos comunica todo lo que es de Dios, y nos comunica, y entonces hace que tengamos los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y las mismas actitudes de Cristo, que ese es el hombre nuevo, y todo eso lo vamos a ir viendo paulatinamente. Pero Adán y Eva tenían esa gracia santificante, que es la misma vida de Dios que estaba injertada en el alma, y por ello ellos vivían en una armonía con Dios ahí en el paraíso. Y a ese estado de armonía que vivían en el paraíso es necesario que lo conozcamos desde ahorita, porque es un estado de justicia original, así nos dice la palabra, ese estado de justicia y santidad original. Y entonces se perdió, hermanos, se perdió esa gracia santificante que nos hacía que viviéramos en armonía allá en el paraíso. La palabra de Dios nos dice que había una felicidad incomparable, pero se perdieron unos dones. Se perdió el don de la impasibilidad. La impasibilidad impedía que sufriéramos y que enfermáramos. Imagínate, hermano, Adán y Eva sin sufrimiento, sin enfermedades, sin problemas, sin tribulaciones, sin tentaciones, sin batalla espiritual, en armonía con Dios, sin tristeza, sin emociones negativas. Se sentían amados y protegidos por el Padre, ellos se sentían hijos de Dios, lo experimentaban, hablaban con Él cara a cara, pero ese don de la impasibilidad, hermano, se perdió, y por eso es que nosotros ahora sufrimos, nos enfermamos, padecemos muchas cosas, muchas tribulaciones, muchos problemas, y también se perdió el don de la inmortalidad. Imagínate, hermano, ese don de la inmortalidad. Y se perdió también el don de la integridad. La integridad es un don que nos permitía tener un dominio perfecto sobre todas nuestras tendencias sensitivas. Cuando tú escuchas tendencias sensitivas, es porque nuestro cuerpo tiene los sentidos, hermano, tiene los sentidos como el olfato, la vista, el oído, el tacto, todos esos sentidos, hermano, que nos transmiten a nosotros un conocimiento que se va a llamar conocimiento sensitivo, porque está ahí en el cuerpo, y esa información va a entrar por los sentidos externos, y hay unos sentidos internos que van a tratar de integrar, eso se llama el sentido común, integrar todo ese conocimiento, toda esa información, y la va a procesar nuestro cuerpo
a base de imaginaciones. Imagina, las imaginaciones son parte de nuestro cuerpo. Podemos imaginar esas figuras, podemos imaginar un perro. Integramos ese conocimiento en donde miramos que un perro tiene pelo, que es suave, que tiene una cola, que se mueve, que tiene unos dientes, que ladra. Todo ese conocimiento nos va diciendo cómo es un perro, y eso está ahí en el cuerpo. Eso se llaman tendencias sensitivas, conocimiento sensitivo. Pero también ahí hay pasiones o emociones ahí en nuestro cuerpo, como el miedo, la tristeza, como el desaliento, la desesperanza, está el amor, está la ira. Esas emociones están ahí en nuestro cuerpo, son pasiones que se llaman tendencias sensitivas, que van a hacer reaccionar ante un conocimiento que entra por nuestros sentidos. Y dice que esas tendencias sensitivas se oponen. San Pablo, en su lenguaje ahí en los Gálatas y todas las cartas de San Pablo hablan, estas tendencias sensitivas le llama a él la carne, que se oponen a las reflexiones de nuestro entendimiento. Hermanos, nosotros en nuestro cuerpo tenemos esas tendencias sensitivas, carnales, que nos llevan a los pecados capitales, que nos llevan al egoísmo. Se oponen a las reflexiones. Todo este conocimiento que está en nuestro cuerpo, a través de todo ese conocimiento, tiene que pasar a través de nuestro entendimiento, a través de nuestra inteligencia, a través de la voluntad, para que nosotros podamos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces ese don de integridad nos permitía a nosotros, más bien le permitía a Adán, un dominio perfecto sobre esas tendencias sensitivas que se oponen a las reflexiones del entendimiento. O sea que si nosotros no tenemos un buen entendimiento, porque ese entendimiento, esa voluntad fueron lastimadas, porque se perdieron esos dones, se perdió la gracia santificante, el entendimiento quedó ciego y la voluntad quedó débil. El objetivo de la voluntad es que nosotros busquemos el bien, pero va a depender de la información que tengamos en el entendimiento, y por eso es que San Pablo nos dice a nosotros que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra inteligencia, tenemos que ir desechando todas esas cosas que hace el hombre viejo e irnos revistiendo de ese hombre nuevo que fue hecho según la justicia y santidad original. Nos va diciendo que a través de la palabra tenemos que ir renovando nuestro entendimiento y que no nos acomodemos a los moldes de este mundo, sino que renovemos día con día, transformando nuestra inteligencia, renovando nuestro interior, transformando ese entendimiento, y es a través de la palabra, a través de la sanidad, a través de la liberación, a través de la gracia, que vamos mejorando en ese entendimiento. Pues ese don de integridad permitía un dominio perfecto entre la carne y ese entendimiento, y entonces podemos vivir de una manera carnal o de una manera espiritual, y eso se perdió allá en el paraíso. Hermano, la palabra del Señor nos dice que cómo fue la caída del hombre. Yo sé que tú ya lo leíste, hermano, pero lo vamos a leer en otro contexto ahora para que vayamos entendiendo cómo es que tenemos que ir sanando todas nuestras potencias, sanando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, sanando nuestras heridas y volviéndonos más espirituales, con mayor comunicación con ese Padre bueno, con mayor comunión con Él, teniendo una conciencia libre, una conciencia buena, así como era Adán y Eva, que vivían en una perfecta armonía en el paraíso. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros en el capítulo 3 de Génesis: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer. Escucha, hermano, mira cómo le habla la serpiente a Eva. ¿Cómo es que Dios os ha dicho: no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Mira, hermano, qué pregunta esa, una pregunta capciosa. Así es como él empieza la tentación, con esos argumentos, con esas mentiras. Y la mujer le respondió a la serpiente:
Mira cómo es que podemos entablar el diálogo con el enemigo. Ahora ya no así como lo hizo Adán y Eva, sino que lo podemos entablar a base de ocultismo, de adivinación, en el pecado. Cuando nosotros ya desobedecemos a Dios, entramos en diálogo con el enemigo. Y mira cómo lo hizo Eva. Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios. Mira lo que Dios había dicho ya a Adán y Eva. Era el único mandamiento que ellos tenían: no comáis de él, ni lo toquéis, porque moriréis. Mira, hermano, cómo el enemigo le hizo una pregunta capciosa: ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Y es que Dios no había dicho eso, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal era lo único que no podían acercarse a ellos. Y Eva le dio el chisme al enemigo. Y entonces dice, replicó la serpiente a la mujer. Mira lo que le dice la serpiente: de ninguna manera moriréis. Mira cómo el enemigo siempre va en contra de ese Padre bueno, ese Padre celestial, en contra de la palabra de Dios. De ninguna manera moriréis. El Señor les había dicho que morirían, pero Él les prometía: de ninguna manera moriréis. Y es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de Él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Mira, hermano, seréis como dioses, le dice el enemigo, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron a los dos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo nos dice cómo fue esa caída del ser humano allá en el paraíso, y todo lo que se va perdiendo, y todo eso trae consecuencias en nuestra vida diaria. Habían unos personajes. ¿Cuáles eran los personajes que estaban ahí en ese texto de Génesis, hermano? ¿Cuáles personajes pudiste ver tú ahí? Estaba Dios, estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente. El hombre entonces, Dios le permitió que escuchara dos voces. El hombre ahí, Adán y Eva, hermano, escuchaban dos voces. Y Dios les había impuesto un mandamiento: de cualquier árbol del jardín pueden comer, les decía el Señor, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que comiereis de él, moriréis sin remedio. Y mira, hermano, ¿cuál era? Y es que nuestro Padre Celestial, a través de toda la Escritura, a través de todo el Antiguo Testamento, nos fue dando mandamientos para que estuviéramos siempre obedeciéndolos, y de esa manera nuestra felicidad estaba garantizada, no solo aquí en la tierra, sino que también en el cielo. Recuerda, hermano, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y el propósito de Dios es que nosotros vivamos en su presencia para siempre. Y entonces Él nos ayuda con los mandamientos, y es que todo lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos es para nuestro propio bien, para nuestra felicidad y para que podamos alcanzar el fin para al que con mucho amor Él nos creó. Hermano, Dios nos creó, pero también Él no creó robots, sino nos creó con libertad, porque también en eso nos parecemos al Padre, que somos libres de escoger lo que querramos. Dios nos creó con libertad, y esa libertad nos permite obrar de una manera o de otra para escoger nuestra propia elección. Y entonces, mira cómo lo dice Deuteronomio. Vamos a ver un texto que está en Deuteronomio 30. Mira cómo dice magníficamente, nos presenta la palabra esta realidad.
Toda abominación odia el Señor, tampoco la aman los que le temen a Él. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Mira, hermano, tenemos libertad, tenemos nuestro propio albedrío para escoger entre el bien y el mal. Y mira cómo nos lo dice. Si tú quieres, siempre nos va a decir así. Mira, hermano, qué maravilloso es ese Padre que no nos obliga, pero como es nuestro Padre, nos corrige, nos ayuda. Si tú quieres, guardarás los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres la vida está y la muerte, lo que prefiera cada cual se le dará. Qué grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder, todo lo ve. Sus ojos están sobre los que le temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo ya Deuteronomio nos va diciendo a nosotros que Dios nos creó con libertad, nos dio ese libre albedrío, pero nos pone mandamientos y nosotros somos los que decidimos si escogemos el bien, escogemos la muerte, escogemos la vida, el fuego, el agua. Y es que el fuego y el agua representan aquí las opciones y por ello, hermano, el Creador, nuestro Padre Celestial, permite que oigamos otra voz. No solo la voz de Él, sino que podemos oír la voz del enemigo si queremos. El objetivo de la libertad es impedir que lleguemos al fin por el cual fuimos creados. Hermano, el objetivo principal de nuestro Padre Celestial a través de sus mandatos es que obedezcamos a Él, pero nos da libertad. Y el enemigo sabe eso y quiere impedir que lleguemos al fin por el cual fuimos creados. Y el pecado original entonces, hermano, es un abuso de esa libertad que Dios nos ha dado y que ahora estamos limitados también por la tentación. La tentación del enemigo, hermano, es lo que nos lleva, lo que llevó a ese pecado original. Mira cómo lo dice el catecismo. El catecismo, hermano, mira cómo nos dice cómo fue la caída, cómo vivimos en esa libertad, en qué consiste el pecado. Y el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En eso consistió el primer pecado del hombre, nos dice Romanos 5:19, y en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Mira, hermano, cómo lo dice el catecismo. Y es que la tentación, como hemos visto, es el arma del enemigo más importante y tiene varias mentiras ahí, como lo pudimos ver en el párrafo de Génesis 3, donde Dios se acercó a Eva para dispararle mentiras disfrazadas y les propone un plan distinto. Un plan como el enemigo con esas mentiras les propuso un plan distinto, pero muy seductor. El objetivo con las mentiras del enemigo es que nosotros decidamos libre y voluntariamente obedecerlo y caer en el pecado, y lo hace con unas mentiras, y así lo viene haciendo desde el principio, porque Jesús nos dice que el enemigo desde el principio es homicida. Y entonces es el momento que sepamos qué es el pecado. El pecado entonces es una desobediencia a lo que nos pide Dios para que obtengamos ese bien supremo de llegar a ser como Él. Mira, hermano, el bien supremo, el deseo de Dios es que lleguemos a ser como Él.
Así como es Jesús, así tendríamos que ser nosotros, viviendo y compartiendo eternamente su propia vida. Esa es la voluntad de Dios. Y el pecado es una desobediencia a todo eso que nuestro Padre nos pide. Y ya San Juan nos dice a nosotros que todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es una transgresión de la ley, nos dice San Juan, ahí en la primera de Juan 3:4. ¿Y a qué crees tú, hermano, que apela el tentador? ¿A qué apela el tentador? Apela a que nosotros creamos que por nuestros propios medios y caminos podamos ser como Dios. Mira, hermano, eso fue la mentira que le dijo: seréis como dioses, pero no a la manera de Dios. Dios quiere que seamos como Él, porque nos creó a imagen y semejanza. Pero el enemigo también nos dio esa mentira. Apela a que nosotros creamos que por nuestros propios medios y caminos podamos ser como Dios. Es un camino bien seductor. Dice, ¿cómo fue que el enemigo les dijo? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes conozcan esto. No van a morir o me van a hacer como dioses si comen de ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Que el árbol de la ciencia del bien y el mal, hermano, es básicamente que solo Dios puede decidir qué es lo bueno, qué es lo verdadero. Pero cuando nosotros conocimos ese árbol del bien y el mal por medio de Adán y Eva, entonces ahora el hombre, él pone los límites, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces ese es el pecado, hermano, cuando nosotros ya no obedecemos a Dios, sino que nosotros decimos qué es bueno y qué es malo. Esa es la soberbia, es que no queremos depender de nadie. Eso es a lo que apela el tentador, porque él también se subordinó. Y ahora él, con esas mentiras, fue que hizo caer a la raza humana representadas en Adán y Eva. Y es que el plan de Dios, hermano, es que Dios quiere elevarnos a nosotros los hombres a que vivamos la misma vida de Él, a que seamos como Él, y para eso quiere guiarnos por un camino seguro que nos lleve a conseguir ese fin último. Pero el hombre, hermano, nosotros no hemos escuchado ese llamado y queremos ser como Dios, pero por nuestros propios caminos. Así lo hizo Adán y Eva en el pecado original, y eso pasó a nosotros como descendencia de ellos. Y entonces el pecado tiene componentes, tiene 4 componentes. El primer componente es no querer escuchar a Dios, desobedeciéndolo. Ese es el primer componente del pecado. El segundo componente es dejarnos llevar por la tentación, así como Adán. Pero ahora tenemos nosotros, además de esa tentación que fue tentado Adán, tenemos ahora otra tentación en nuestro cuerpo llamada concupiscencia. La concupiscencia es esa inclinación a obtener todo placer de todo lo que miremos ahí en nuestro cuerpo con ese conocimiento sensitivo, con ese conocimiento de nuestros sentidos. Esa es la concupiscencia que nos lleva a los pecados capitales. Y además, el otro componente del pecado es querer ser como Dios. Querer ser como Dios, hermano, es no depender de Dios, ser autosuficiente, no necesitar a Dios, vivir como que si Dios no existiera. Siempre hay una soberbia de no necesitar a Dios en el componente del pecado. Y mira, hermano, cómo lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, 18 en adelante. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira, hermano, ¿en qué consiste ese pecado? Consiste en que nosotros no glorificamos a Dios, ni le dimos gracias, nos dice San Pablo ahí. Eso se llama impiedad. Eso es el pecado de impiedad, no reconocer que todo viene de Dios, el no querer depender de Dios. Y mira cómo sigue diciendo San Pablo: antes bien,
En lugar de eso, hermano, en lugar de glorificar a Dios y darle gracias por lo maravilloso, por ser nuestro Creador, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Palabra de Dios. Mira, hermano, le quitamos la gloria a Dios. En lugar de glorificar a ese Padre bueno, en lugar de darle gracias a Él, adorarlo a Él, nosotros nos hemos constituido en nuestros propios dioses, los que decidimos, los que mandamos y no queremos depender de Dios. En eso, hermano, consiste el pecado, nos dice San Pablo. Es una negativa a glorificar a Dios y darle gracias a Él. Vivimos ahora como que si Dios no existiera. Pecar es entonces negar ese reconocimiento de glorificarlo a Él, de honrarlo a Él. Es un intento de nosotros de no aceptar nuestra dependencia a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Es una soberbia de vivir independientemente de Él. Es adorar a la criatura antes que a Dios. En eso consiste el pecado. En resumen, hermano, entonces, actualmente y siempre el hombre nos hemos fabricado un Dios. Decidimos nosotros por Dios. Ya no es Dios el que decide, ya no es la palabra de Él, sino que nosotros decidimos qué es lo bueno, qué es lo malo. Las partes se invirtieron. Nos hemos convertido entonces en el alfarero y Dios en el vaso que Él modela según le place, según nosotros lo hacemos. Y las consecuencias de ese pecado entonces fueron que nosotros, hermano, en la persona de Adán y Eva, perdimos ese estado de justicia y santidad original para encontrarnos ahora en el estado nuevo ahora de pecaminosidad. Así entró el pecado al mundo, hermano, y fuimos expulsados entonces del paraíso. Cuando se perdió esa justicia, esa santidad, cuando se desobedeció a Dios, cuando nos independizamos de Dios, mira lo que sucedió allá en el paraíso, ahí en Génesis. Al hombre le dijo, el Padre le dice al hombre, le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Y le echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Palabra de Dios. Mira, hermano, entonces se perdió la gracia santificante. Por lo tanto, hermano, la esencia de lo que produce el pecado original en nosotros es la caída en desgracia. Es decir, hermano, perdimos esa gracia santificante. Recuerda que la gracia es que Dios mismo vivía dentro de nosotros. Vivía en Adán y Eva, ahí estaba insertado, ahí vivía Él con la gracia santificante, que son las virtudes teologales y cardinales y los dones del Espíritu Santo, que guiaban a esa voluntad, a esa inteligencia para que no cayeran en pecado. Y esa situación, hermano, de que se haya perdido la gracia, se transmitió a toda la descendencia humana. Y el primer ser humano, Adán y Eva, hombre y mujer, había recibido todos esos beneficios sobrenaturales para él y para toda su descendencia, nosotros, pero se perdió, hermano. O sea que el pecado original básicamente es que nosotros, hermano,
Básicamente tenemos que nacer de nuevo porque nosotros nacemos sin gracia. El pecado original es que nacemos sin esa gracia, sin ese poder de Dios ahí en nuestra alma insertado. Y entonces ahora nosotros tenemos que luchar con otra tentación, como vimos ahí, que se llama concupiscencia. Quedamos heridos, hermano, en nuestra naturaleza de nuestra mente, ahí nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Quedamos heridos y ahora tenemos que luchar permanentemente contra esas tendencias que nos impulsan por medio de la tentación de querer establecer por nosotros mismos la ley moral en forma independiente de nuestro Padre Celestial, o peor aún, hermano, en contra de Dios mismo. Así nos lo dice también Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado, nos dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mira, hermano, cómo es que ahora tenemos que luchar contra esa concupiscencia y sin gracia, hermano. Por eso es necesario ir conociendo qué fue lo que se perdió y cuál es el plan de Dios actual. ¿Te recuerdas, hermano, entonces del árbol de la ciencia del bien y el mal? Solo Dios, hermano, es la bondad y verdad absolutas. No hay otra verdad, solo Él. Por eso es que Jesús nos viene a decir que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, hermano, no hay otra verdad. Recuerda, hermano, que el pecado consiste en que nosotros somos dueños ahora de la verdad. Ya no queremos depender de Dios. Cuando nosotros, hermano, queremos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, nos estamos poniendo en ese lugar de Dios y ese es el pecado original. Ese es lo único, hermano, que el ser humano no podía comer allá en el paraíso. Y se perdieron esos dones, entonces, hermanos, se perdió el don de la inmortalidad, el don de la impasibilidad, y por eso tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. La muerte hará su entrada en la historia de la humanidad. Ahí, hermano, entró la muerte y surgió también en la tierra esa terrible realidad denominada el mal. El mal, hermano, entró allá. Ya no podemos decir ahora, hermano, que todo lo que pasa es voluntad de Dios, sino que nosotros quisimos independizarnos de ese Padre bueno. Ahí en nuestra libertad abusamos de ella y ahora queremos hacer nuestra propia voluntad. Y es que el mal, hermano, no es algo creado por Dios, porque ahí en Génesis nos dice que todo le parecía bien al Señor y vio Dios que todo era bueno, y cuando hizo al hombre Dios dijo y vio que muy bueno, hermano. El mal es la ausencia del bien. Hermano, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de nosotros los seres humanos. Y entonces mira cómo Romanos nos lo sigue diciendo, Romanos 1:18 en adelante. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios, hermano, mira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mira, hermano, qué maravilloso es San Pablo, cómo hizo una relectura del Génesis, y adoraron y sirvieron a la criatura, hermano, sirvieron a la criatura, que la criatura ahí es Satanás, en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén, nos dice Romanos 1:18. Por eso, mira, hermano, ¿por qué fue lo que sucedió? Por eso los entregó Dios a pasiones infames. Mira, hermano, pasiones es el conocimiento sensitivo. Nos entregó a la carne, hermano. Nos entregó Dios a pasiones infames. Pues sus mujeres, nos dice San Pablo, invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido por su extravío. Mira, hermano, cómo aquí ahora el ser humano dice que uno tiene que sentirse, si se siente bien siendo hombre, pero se siente mejor siendo mujer, él decide, hermano. Mira, hermano, cómo ese pecado nos trajo a nosotros, en donde la verdad ya no es que Dios nos creó hombre y mujer, sino ahora ya no se sabe cuántas
cuántas formas hay ya de ser, ya no solo hombre y mujer, sino lo que uno quiera hacer ahora. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, mira, hermano, como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, nos dice San Pablo, Dios los entregó a su mente insensata. Mira, hermano, cómo la mente ahora es insensata, necesita ser renovada para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Mira, hermano, cómo San Pablo nos dice que somos enemigos de Dios por ese pecado. Y es que todos los papas, desde Juan Pablo II, nos han dicho que se ha perdido el sentido del pecado. Es una forma o fruto de la negación de Dios, hermano, no solo de los ateos, sino además de nosotros los católicos mismos. Si el pecado, hermano, es la interrupción de la relación filial con Dios, hermano, el pecado es esa interrupción, nos hace ser enemigos de Dios, de esa relación filial de un padre con un hijo, para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, hermano. El pecado es cuando decidimos nosotros ya no obedecer a Dios, sino poner nuestras propias normas. Entonces pecar no es solamente negar a Dios, nos dicen los papas últimos, pecar es también vivir como que si Él no existiera, es borrarlo de nuestra propia existencia, hermano, de la existencia diaria, ya no tomar en cuenta a Dios. Y el Papa Francisco nos dice que es mejor ser ateo que católico hipócrita. Imagínate, hermano, cómo hemos perdido el sentido del pecado. Ya nada es pecado, hermano. Es un mundo secularista, un mundo relativista, en donde cada uno hace lo que le da la gana. Ya no hay pecado, hermano, no hay conciencia de ese pecado. Y urge entonces que recuperemos esa amistad con Dios. Hermano, imagínate que si nosotros recuperáramos la vivencia y esa experiencia profunda en nuestro espíritu de ese amor desbordante de la Trinidad hacia nosotros, que somos sus criaturas, ahí se traduce, hermano, la misericordia infinita del Padre en esa amistad irrestricta y redentora del Hijo encarnado en Jesucristo, y en la acción interior de guía hacia la verdad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si nos acercáramos a Jesús, si renováramos nuestra mente, si nos llenáramos de gracia, recuerda, hermano, que la gracia, los principales fuentes de gracia son los sacramentos. En el bautismo se nos da la gracia santificante, eso lo vamos a ir viendo paulatinamente, hermano. En la Eucaristía la vamos aumentando con la oración, con la meditación bíblica, con las obras de misericordia, siendo devotos de María Santísima, y si la perdemos, hermano, por el pecado, porque el pecado apaga la gracia en nosotros. Recuerda que la gracia es la amistad con Dios, es la Trinidad misma con la gracia injertada ahí en nuestro espíritu que nos va guiando. El Espíritu Santo se va comunicando con nosotros a través de los dones de la inteligencia, los dones de la voluntad. Esos dones del Espíritu Santo nos van haciendo que nuestra mente sea renovada, sea cambiada, amoldada según los criterios de Dios, hermano, y no según nuestras propias apetencias, con una voluntad fuerte dirigida hacia Dios. Hermano, sin gracia es imposible agradar a Dios. Y hoy, hermano, entonces ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y que en este momento imagínate que Jesús está frente a ti en este momento, ahí frente a ti, te mira, tú lo miras.
ahí donde estás, hermano, con todo lo que escuchaste el día de hoy. ¿Qué crees que te dice Jesús, hermano? Hoy es un momento. ¿Qué te inspira, Señor? ¿Qué te inspira el Señor en este momento? ¿A qué te está invitando? ¿Qué crees tú, hermano, que te dice el Señor en este momento? ¿Qué te dice, hermano? Imagínatelo a Él ahí, con sus brazos abiertos. Te mira, tú lo ves. Medita, hermano, lo que tú escuchaste el día de hoy, que es el pecado y el plan de Dios para restablecer otra vez la amistad. Es Jesús. Jesús es el nuevo hombre, el nuevo Adán. Hermano, Jesús es el nuevo Adán. El hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, sin pecado, hermano. Jesús es el camino, la verdad y la vida para poder vivir otra vez en esa armonía que vivía en el paraíso. Es necesario, hermano, que Jesús nos libere, nos sane. Recuerda que, hermano, Jesús es el que nos vino a liberar a los cautivos, a los oprimidos, darle vista a los ciegos. Es un momento de pedirle a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Es un momento para aceptar esa salvación, esos méritos de Jesús en nuestra vida. Especialmente ahí en la Eucaristía, hermano, que es la principal fuente de gracia. Y en las manos del sacerdote, imagínate que con la sangre de Jesús nos limpia, nos libera y nos devuelve esa gracia. Hermanos, estamos llamados a ser santos. Es el momento que le digamos a Jesús entonces, según lo que tú medites el día de hoy, hermano, le vamos a decir a Jesús que entre a nuestro corazón, a nuestra vida, con tus propias palabras, hermano. Reconoce que Jesús es la respuesta del Padre, Él es el amor del Padre, Él es la buena noticia, Él vino a liberarnos de la cautividad del pecado, Él es el encargado de llenarnos de su Espíritu Santo. Recuerda, hermano, que si no nos guardamos los mandamientos, nos dice que el Padre y Él harán morada en nosotros y le pedirán al Espíritu Santo para que venga con nosotros. Y ya con esos dones del Espíritu Santo y con la gracia, nosotros, hermanos, podemos tener otra vez esa justicia y santidad original y poder encontrar otra vez el camino al cielo, para que en el momento de nuestra muerte se nos abran los ojos, nos den esa visión de gloria y después tengamos esa visión beatífica de poder contemplar al Padre, la Trinidad, ese cielo maravilloso que perdimos ahí en el paraíso. Hoy es un momento entonces de decirle a Jesús que entre en nuestro corazón, hazlo con tus propias palabras, hermano, y ayúdate con este canto y sigue oyendo los audios, hermano, porque tú y yo estamos destinados a ser santos, estamos destinados a ser otro Cristo aquí en la tierra, pero no podemos solos, hermano, no podemos ser como Dios con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que ser como Dios, pero a la manera de Jesús, a la manera de Dios. Hermano, mi deseo es que tú conozcas a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que conozcas al Espíritu Santo, que conozcas a Jesús, que te llenes de gracia. María Santísima, ayúdanos en esta batalla espiritual. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue oyendo los audios y sigue cambiando y transformando tu vida. Jesús.